debatir sobre un tema muy polémico. Escuchen estas cifras para ir introduciéndolo. Durante lo que va corrido de esta pandemia, se han identificado 135.000 fiestas clandestinas. Una inmensa cantidad de indisciplinados. Se han impuesto 1.460.000 comparendos, 4.000 multas diarias a todos estos abiertamente y peligrosamente infractores. Y se han agredido, por la acción de la policía, 400 uniformados. No es un secreto, se han presentado hechos de brutalidad policial, pero también hay muchas escenas de policías y uniformados que son agredidos, irrespetados, golpeados. Se le ha perdido el respeto a la autoridad. Después de 2 semanas de caos, la anarquía llegó a su punto más alto hoy en Cali. Ciudadanos se armaron para defenderse de los grupos que hicieron barricadas en sus barrios y de los indígenas de la Minga que llegaron para apoyar el paro. Fue cuando los vecinos, atrapados en los barrios, decidieron actuar por cuenta propia. Y derechos humanos es la misma porquería que esta cosa que nos está sitiando. Correcto. Es la misma porquería. Y derechos humanos es la misma porquería que esta cosa que nos está sitiando. Correcto. Es la misma porquería. Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos proteja de todos aquellos que odian la libertad de conciencia. Líbranos, Padre Santo, no solo de los tiranos, sino también de los esclavos útiles. En nombre de Jesús, amén. Amigos, ver para creer. Ahora tenemos al presidente de la isla o de las islas Antigua y Barbuda, el señor Gaston Brown, diciendo que los ciudadanos de su isla no se pueden dar el lujo de no recibir el bautismo negro. Y según él, si sus ciudadanos no reciben ese bautismo negro, lo que viene es el lloro y el crujir de dientes, recontra hiper mega plop. Y de nuevo tenemos a un gobernante profetizando de su propia boca lo que pronto será una amarga realidad para muchos cuando se den cuenta que están perdidos para siempre, para toda la eternidad, cuando el mundo muy tarde entienda que ha cometido un grave error y que no han tenido como verdadera la palabra de Dios, sino que teniéndola en la mano, en la punta de sus dedos, la despreciaron y prefirieron escuchar otra palabra, otro evangelio, un evangelio que viene del Papa de Roma, pero que no está en la Biblia. Y recordemos que generalmente cuando alguien concibe el pecado en su mente, solo hasta cuando comete el pecado y lo consuma, es cuando verdaderamente se da cuenta del horrendo error que ha cometido, como le ocurrió a Judas, que concibió en su mente engañar a Jesús y traicionarlo
pero solo hasta que consumó ese pecado se dio cuenta de la magnitud de su error. Asimismo le ocurrirá a la mayoría del mundo cuando reciban la marca, el nombre o el número de la bestia y se den cuenta en ese momento la magnitud de su error y preguntarán: «Oh, ¿tengo aún salvación? ¿Puedo aún arrepentirme?». Pero será demasiado tarde. Allí es cuando viene el llanto y el crujir de dientes, la amargura, cuando ya se den cuenta de su terrible error. Pero sabemos que Jesús nos dejó la luz para entender esto que va a ocurrir en el mundo, como está escrito en Mateo capítulo 24 versículo 51, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es lo que viene, amigos, para todos aquellos que no quieren creerle a la palabra de Dios. Pero vemos hoy al presidente de Antigua y Barbuda diciendo: si no hacen esto, que es contrario a la palabra de Dios, es decir, recibir el bautismo negro, vendrá el llanto y el crujir de dientes. Y es por esto que ahora el presidente no solo pretende violar las leyes de Dios, sino que también pretende violar las leyes humanas. Porque recordemos, amigos, que imponer por la fuerza un tratamiento médico a la población es una violación de todo tipo de tratados internacionales de derechos humanos, como los códigos de Nuremberg, etc. Y amigos, ¿cómo se le llama cuando el hombre reniega de toda ley, aún para obtener prosperidad, para obtener dinerillo? Es corrupción, es prevaricato. Y amigos, Antigua y Barbuda es una isla acostumbrada a vivir 100% del turismo, y ahora que no hay turismo, resulta que sus habitantes se ven enfrentados a un paradigma. ¿Qué hacemos? Porque si no se recibe el bautismo negro, la isla no será certificada como libre de la pestilencia 1.9, y entonces ninguna embarcación o crucero llegará a la isla, porque ahora resulta que la única manera para que las personas o esos cruceros lleguen a una isla es que esté 100% certificada libre de la pestilencia. Y sabemos que esa certificación nadie la puede dar. Sin embargo, el Vaticano pretende dar una certificación en la cual el que recibe el bautismo negro estaría libre de la pestilencia, aunque sabemos que jamás es posible declarar a una persona libre de enfermedades. Es algo absurdo. Entonces, amigos, ¿qué viene para el mundo? Viene anarquía, porque es lo que pasa cuando hasta el gobernante, el presidente de un país, pisotea las leyes de su país. ¿Qué mensaje es el que le está dando a ese país? Es un mensaje de anarquía. Es decir, que ese gobernante está mostrando que su ley de vida es la ley del más fuerte, que el fin justifica los medios y que toda ley puede ser violada y pisoteada si es por un bien común, por el dinero y por la prosperidad. Amigos, ¿qué es eso sino corrupción? Sin embargo, recordemos que una máxima jesuita es que el fin justifica los medios. Y este es el mensaje que este presidente le está dando a todos los habitantes de su país, que las leyes pueden ser pisoteadas, derrumbadas y violadas si es necesario para obtener prosperidad. Es lamentable. ¿Y qué dice Estados Unidos, el país otrora defensor de los derechos humanos? Nada, porque Estados Unidos tiene la misma doctrina, la de la imposición de la ley del más fuerte, la de establecer dos tipos de ciudadanos. El más fuerte sería aquel que ya tiene el certificado del Vaticano, y el más débil sería el que no está certificado por el Vaticano. Y esos, los más débiles,
deben ser excluidos y discriminados de la sociedad. Recontra plop. Tremendo, amigos. Y esto nos lleva al discurso de Abraham Lincoln, el discurso de Gettysburg, ocurrido el 19 de noviembre de 1853. Discurso que el estadounidense común olvidó. ¿Y qué dijo el padre de la patria sobre los derechos humanos y la libertad? Leamos. Hace 47 años nuestros padres dieron a luz en este continente una nueva nación concebida en libertad y dedicada a la proposición de que todos los hombres son creados iguales. Ahora estamos inmersos en una guerra civil probando si esta nación o cualquier nación así concebida y dedicada puede durar mucho tiempo. Nos encontramos en un gran campo de batalla de esa guerra. ¡Wow! ¡Qué palabras proféticas! ¿Qué estamos viviendo hoy, amigos? Una prueba para ver si la nación puede durar mucho tiempo. No solo esta vez la nación, sino el mundo. ¿Pero qué pasa? El mundo ya perdió la guerra, amigos. ¡De locos! ¡Qué palabras tan proféticas las de Abraham Lincoln! Estados Unidos, que fue una nación creada por personas que venían huyendo de la persecución religiosa que el Vaticano había desatado en Europa, amigos, y estas personas eran perseguidas por el Vaticano solo porque no obedecían sus ritos y sus dogmas, algunos de los cuales no tienen lógica alguna. Es decir, amigos, ponerse una cruz en la frente, ¿qué lógica tienen estas cosas? El que se la quiera poner, que se la ponga. Pero perseguir a una persona por eso, y así vamos, amigos. Hoy se han inventado nuevos ritos. El rito del bautismo negro, el cual no tiene lógica. ¿Y qué estamos viendo? El mismo modus operandi de la Edad Media. Pero ¿qué pasó, amigos? Estados Unidos, la nación de la libertad y de los derechos civiles, fue sumida en una terrible guerra civil precisamente para obligarla a despojarse de esa constitución. ¿Y por qué, amigos? Porque era la piedra en el zapato para que el Papa de Roma tomara el control absoluto de todo el mundo, imponiendo de nuevo su Inquisición. Porque ese es el objetivo final de la Iglesia Católica, amigos. Hoy los estados modernos introdujeron en sus constituciones un horrendo virus, un sofisma, el cual dice que en tiempos de emergencia, la constitución de un país debe ser metida en el cajón del olvido, porque según los modernos estadistas masónicos que tenemos hoy, la constitución que protege los derechos humanos está desprovista de la capacidad necesaria para lidiar con situaciones de emergencia. Sin embargo, el padre de Estados Unidos, Abraham Lincoln, declaró en mitad de la guerra civil, ojo, que su nación estaba concebida en la libertad y dedicada a defender el principio bíblico de que todos los hombres han sido creados iguales ante la ley y ante Dios. Amén. Luego, el 15 de agosto de 1854, un año después del discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln, el Papa Pío IX declaró que la libertad de conciencia es una absurda y horrenda doctrina, una pestilencia que debe ser rechazada por todo Estado. ¿Y qué ha pasado? Hoy, en pleno siglo XXI, Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, orgullosa de sus cazabombarderos y de sus portaaviones y de sus misiles tierra-aire, perdió esta guerra, y sus gobernantes, ni su cúpula militar, ni nadie alcanzaron siquiera a espabilar, y ya habían perdido la guerra. Estados Unidos ya fue derrotado miserablemente, y ni siquiera se dieron cuenta. Tremendo.
y cómo, en el momento en que se estableció esta horrenda doctrina del estado de emergencia, en donde la constitución del país puede ser metida en el cajón del olvido, supuestamente porque estamos en estado de emergencia, aborreciendo así sus principios y fundamentos constitucionales. ¿Por qué? Porque estamos en guerra con un enemigo invisible, Cusatón. Por supuesto, la Constitución no sirve para nada contra este enemigo invisible, por eso necesitamos esconderla bajo la alfombra. Oh, no, amigos. El señor Abraham Lincoln en 1853 denunció al Vaticano como la institución que efectivamente respaldó financieramente a los confederados del sur y a su líder, el señor Jefferson Davis, quien a través de una alianza con el Papa Pío IX casi pone de rodillas a Estados Unidos, porque se les presentó la encrucijada. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Derrumbamos nuestra constitución para ganar la guerra? ¿Y qué dijo Abraham Lincoln? No, señor. Eso es precisamente lo que quieren. Nuestra constitución permanece y vamos a ganar la guerra. ¡Wow, amigos! ¡Es tremendo! Recordemos que debido a que la Iglesia Católica está despojada del Espíritu Santo de Dios, ella recurre a que las personas tengan que asistir a sus ritos y ceremonias por decreto de Estado. Es decir, que ella misma reconoce que por la palabra de Dios no puede obtener feligreses. Entonces, ¿qué hemos visto históricamente, amigos? Históricamente hemos visto con la Iglesia Católica que necesita de los gobiernos para que les metan feligreses a sus iglesias a la fuerza, porque de otra manera sus templos estarían totalmente vacíos. Es decir, que es una iglesia despojada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Vaticano recurre a hundir a toda nación que se abstiene de obedecer sus ritos y ceremonias en una horrenda guerra civil, para luego decir que la libertad de conciencia es un error pestilente. Pero lo que no dice el Vaticano es que es el mismo que financia a través de sus financistas internacionales las guerras civiles, como es el caso de esta familia Rothschild, recontra plop. Ahora, alguien dirá, oh, pero ¿qué hacemos, Ecusatón? Lo único que puede hacer una persona hoy en día ante este problema es arrepentirse, dejar de pecar y orar por los gobernantes y por toda persona para que se arrepientan. Porque nosotros como cristianos no estamos llamados a inmiscuirnos en la política. Si los gobernantes quieren vender su patria a la tiranía, pues que la vendan, amigos, porque sabemos que nosotros tenemos una patria mejor, una patria eterna, la Nueva Jerusalén, por lo cual ninguna nación podrá jamás lograr en esta tierra nada, más y cuando está escrito, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. El verdadero cristiano cumple la ley. Para nosotros la ley es que el gobernante gobierne tranquilamente y que la iglesia predique tranquilamente. Pero ellos no cumplen la ley. Para ellos ahora que la iglesia gobierne y que el gobernante predique. Como vemos al presidente de Antigua y Barbuda profetizando, sí, predicando, diciendo que quien no reciba el bautismo negro recibirá el lloro y el crujir de dientes. Amigos, tremendo. ¿Conoce este gobernante la Biblia? Amigos, la palabra de Dios está clarísimo que no la conoce. Por eso es que un gobernante debería atenerse a gobernar y no a predicar. Y que el gobernante exalte esas mismas leyes que le permitieron ser elegido en votación. Esas son las leyes que debería exaltar un gobernante, porque si no hay libertad de conciencia, entonces ¿por qué alguien debería votar?
Pues recordamos que el pueblo usa su conciencia para escoger el mejor gobernante, pero si esa conciencia es un error pestilente, entonces la elección de ese gobernante fue un error pestilente. No lo digo yo, lo dice el Vaticano. Yo no estoy de acuerdo con ellos, por supuesto, pero estoy demostrando que sus premisas llevan a errores desastrosos. Si un gobernante derrumba la libertad de conciencia, ese gobernante se está dando un autogolpe de Estado, porque entonces su gobierno es fruto de un error, el error de escoger entre un gobernante y otro, a conciencia. Así como ahora, ese gobernante declara que es un error escoger a conciencia si quieres recibir el bautismo negro o no. Entonces, sería un error escoger a conciencia si votas por el azul o por el rojo, o por el capitalista o el comunista. Alguien dirá, Ecusatón, pero bueno, igual todos son lo mismo. Bueno, el hecho de que haya un error en la democracia no da pie para derrumbar toda la democracia. Que algunos gobernantes se unan en sociedades secretas dirigidas por la masonería eclesiástica no da pie para derrumbar toda la democracia. Algún gobernante podría liberarse de la masonería, pero el gobernante que derrumba la libertad de conciencia se está haciendo un dictador de facto. Por supuesto que lamentablemente vivimos en un mundo donde millones de personas están felices de ser esclavas de facto. Y si no, mira a Cuba y mira en lo que se ha convertido el mundo hoy en día. Las personas gustosamente se despojaron de sus derechos humanos y le pidieron al gobierno o a los gobiernos que las encerraran en sus casas para protegerlas de un supuesto virus. Es decir, que las mismas personas se encarcelaron en sus casas. Tremendo. Pero la libertad de conciencia ha sido tan poco valorada por los seres humanos que cuando las personas se den cuenta que están a punto de perderla, será cuando realmente la valoren. Es por esto que ahora nuestro Padre Celestial ha permitido que venga esta prueba al mundo, porque la libertad de conciencia es un derecho fundamental, y resulta que los papas de Roma odian los derechos humanos. Y es claro, porque ¿cómo podría existir una inquisición cuando hay un Estado que protege los derechos humanos? Es imposible. ¿Cómo podrían meterse a las casas, algo que le fascina a los monjes católicos, cuando hoy el Estado, protegiendo los derechos humanos, lo impide? Pero eso es lo que tienen que derrumbar, los derechos humanos. Así que hoy vemos 3 frentes de la masonería eclesiástica para derrumbar los derechos humanos. El primero, vemos a los gobiernos decir que velan por los derechos humanos y que pasan leyes a favor de los derechos humanos, mientras que, por otro lado, hipócritamente, destruyen los derechos humanos. El segundo, los gobernantes declaran que sí existen los derechos humanos, pero que no son absolutos, sino relativos. Tremendo. Y el tercero, la masonería eclesiástica lleva al límite los derechos humanos a través de una revolución, para demostrar que no se puede regir a la sociedad moderna bajo el principio de los derechos humanos. Recordemos que el Papa Francisco dijo que la libertad de expresión debe tener sus límites, y luego también dijo que quien insulte a su madre le espera un puño. Y como si fuera poco, el Papa Francisco dijo que hay que abandonar el individualismo. Es decir, literalmente te está diciendo que tienes que despojarte de tu conciencia, es decir, de la palabra de Dios, recontra hiper mega plop. Luego, amigos, el Papa Francisco en su visita a Estados Unidos se sentó en el mismo atril desde el cual Abraham Lincoln diera su famoso discurso de Gettysburg. ¡Wow, amigos! La ironía no tiene límite. En verdad es una tremenda conquista.
hay que darle su mérito. 150 años después de que Abraham Lincoln diera ese discurso, orgullo de la nación y de sus valores, resulta que el mismísimo enemigo contra el cual luchaba con los que estaban aliados los confederados del sur, se sentaría en la misma silla desde la cual Abraham Lincoln proclamó su discurso. ¡Wow! ¡Qué tremenda derrota! ¿Y sobre qué se trató el discurso del Papa Francisco? Sobre la solidaridad. Tremendo. Solidaridad es una palabra que no aparece en la Biblia por ningún lado, y yo me pregunto por qué. Y como solidaridad no está en la Biblia, busquemos entonces qué significa en el diccionario. Adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos. Amigos, tremendo. La única solidaridad que vemos aquí es la de Estados Unidos hacia el Vaticano, apoyando ahora los intereses del Vaticano, cuyo objetivo es imponer de nuevo la Inquisición de la Edad Media. Luego vemos la noticia de que en Nueva York, en el estadio de los Yankees, se establecerán 2 grupos de personas en las bancas de ese estadio. En un lado los que tienen el bautismo negro, en el otro los que no tienen el bautismo negro. Plop, tremendo. Si en Estados Unidos, que es la nación donde las personas supuestamente eran iguales ante la ley, se establecen 2 grupos de ciudadanos, que es además una completa discriminación. Amigos, ¿qué se deja para otros países? Pero ¿qué pasa cuando alguien se rehúsa a hacerle un pastel de bodas a una pareja LGTBI? Ahí sí no puede haber discriminación, ¿verdad? Te van a multar. No puedes discriminar a los LGTBI porque todos somos iguales ante la ley. Pero ¿qué pasa cuando es acerca del bautismo negro? Ahí ya la cosa cambia, ¿verdad? Los derechos humanos tienen que ser derrumbados. Miremos lo que está pasando en el país de Colombia, en donde ya se está manifestando la revolución. Porque, como sabemos, si el Papa de Roma perdió su corona a través de la Revolución Francesa en el año 1798, el Papa de Roma debe volver a retomar su corona, precisamente a través de una nueva revolución. Así que, como ya les había dicho desde hace mucho tiempo, el espíritu de revolución anda dando vuelta en muchos países, más y cuando recordamos aquella gira del Papa Francisco por Sudamérica, diciéndole a los jóvenes que hicieran lío. ¡Wow, amigos! Recordemos también que Colombia es uno de los países más católicos del mundo, pues claro, estaba en mora de manifestar ese espíritu de revolución que le devuelve al Papa de Roma su corona. Entonces, ¿qué pasa? Se ponen a chocar bandos opuestos. En una esquina, la policía, el Estado, el ejército, en fin, los que quieren guardar el orden, entre comillas, y en la otra esquina, los manifestantes, los indígenas, los sindicatos, los estudiantes, etc., los cuales quieren hacer uso de su derecho humano a manifestar. Y resulta que las fuerzas de la masonería ponen a chocar estos bandos y empieza la fricción y luego se infiltran ambos bandos. Se infiltra el bando de la policía y se infiltra el bando de los manifestantes. Y resulta que hay extralimitaciones en ambos bandos. La policía se extralimita, violando derechos humanos, y los manifestantes se extralimitan, haciendo uso de los derechos humanos. Y empieza entonces el debate, tesis versus antítesis, para luego llegar a la síntesis. La masonería choca los bandos opuestos. La policía no puede hacer nada por los derechos humanos, y que la policía tiene que dejar que la gente destruya la propiedad privada. Y luego los infiltrados en las marchas abusando de ese derecho a manifestar. Y luego la gente del común en la mitad. Entonces, ¿qué ocurre? La ciudadanía que está en la mitad
de repente es llevada al límite cuando se da cuenta que las vías de su ciudad están cerradas, que no está entrando alimento a la ciudad, las personas tienen hambre, y entonces ahora el pueblo es el que también quiere salir a pelear en contra del mismo pueblo. Entonces, amigos, es cuando ese pueblo que siente que va a morir de hambre por culpa del pueblo, entonces declara: derrumben los derechos humanos, no sirven para nada. Y lo vemos en las noticias. Al parecer, los que manifiestan son desobedientes, son los que no siguen las normas, son los que tienen y proclaman los derechos humanos. Y amigos, por supuesto que cuando el pueblo declare que se derrumben los derechos humanos, la masonería eclesiástica dirá: amén, por secula seculorum. La vox del pueblo es la vox de Dios. Derrumbemos los derechos humanos porque así lo ha pedido el mismo pueblo. Recordemos que la masonería eclesiástica es una secta de la Iglesia Católica, en donde una de sus señales más claras es el dedo puesto en la boca, la señal del silencio, de secreto, sociedad secreta. Por eso es que vemos muchas veces a estos periodistas poniéndose el dedo en la boca, amigos. Es algo que nos da la señal de que esa persona podría pertenecer a una secta de la masonería. Amigos, entonces, cuando vemos que la Iglesia Católica controla los sindicatos, porque recordemos que la Iglesia Católica creó la sociedad secreta de los caballeros del trabajo, o Knights of Labor, amigos, una orden sagrada creada desde el siglo XIX. Luego también controlan a los estudiantes universitarios, porque la mayoría de universidades son de la Iglesia Católica y las que son públicas están infiltradas por la masonería eclesiástica. Y luego, para ponerle una cereza al pastel, enviaron a esta ciudad, en donde está más alborotada la manifestación, 5 buses o 3 buses con indígenas. Y resulta que también los indígenas son controlados por la masonería eclesiástica. Luego, la Iglesia Católica, con la misma mano que bendice sindicatos, estudiantes, indígenas, con esa misma mano bendice ejército, policía, entonces los pone a chocar al pueblo. Y luego sale y dice que debe haber reconciliación. Sin embargo, la masonería eclesiástica no permitirá que haya reconciliación hasta que no se cumpla ese objetivo primordial, que es derrumbar los derechos humanos. Entonces, ¿el objetivo es cuál? Colapsar toda la sociedad, llevar la sociedad al extremo. Es el lema de la masonería: ordo ab cao. Después del caos viene el orden. El objetivo es llevar a la sociedad a un caos total, inclusive causar desabastecimiento, que no se encuentren alimentos, desabastecimiento de combustibles. ¿Para qué? Para inducir a la sociedad a una anarquía, convertir a ciudades que en otro tiempo eran prósperas en antros de anarquía, en donde imperará la ley del más fuerte. Este proceso, por supuesto, también es una consecuencia de ese mismo mensaje que manda un gobernante a la población cuando envía al cajón del olvido su propia constitución, declarando el supuesto estado de emergencia. Por supuesto que una población inconsciente razona que la ley puede ser o no obedecida de acuerdo a la situación. Así como el Estado se despoja de su ley en una emergencia, ¿por qué no el ciudadano también pudiera despojarse de la ley en una emergencia? Entonces, el hombre cosecha lo que siembra. En el momento que las personas derrumben sus leyes, que es la estructura de una sociedad, ¿qué sigue? Sigue caos y anarquía. Sin embargo, recordamos, amigos, que hay un ángel reteniendo los vientos de destrucción hasta que los siervos de Dios sean sellados en la frente. Pero indudablemente vamos a empezar a ver ciudades específicas. Es decir, no va a ser todo el país el que va a ser afectado por este caos y esta anarquía, sino que se van a escoger ciudades específicas. Por alguna razón, amigos,
Tal vez porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Tal vez porque ya no quedan personas justas en esas ciudades. ¿Quién sabe? Hay muchas razones. Habría que analizar cada caso en cada ciudad. Pero lo claro es que viene esto para ciudades específicas. Entonces, amigos, ¿qué pasa? Imagínate que tú vives en un edificio y a los habitantes de ese edificio se les ha metido la idea que ya no quieren vivir en un edificio, que quieren ahora convertir su edificio en una pirámide y que para tal efecto van a empezar a quitarle pedazos al edificio para construir una pirámide. ¿Qué va a pasar? El edificio va a colapsar. Es lo que ocurre con nuestras sociedades hoy en día, cuando empezamos a quitarle los pilares fundamentales a nuestra sociedad, es decir, la Constitución, los derechos humanos, y empezamos a quitar aquí y allá, o a decir que ya no son absolutos, sino relativos, y que por tanto el gobernante es libre de pisotear la ley cada vez que así le parezca, porque estamos en un estado de emergencia. Pero ¿qué pasa, amigos? Recordemos que estamos viviendo en un mundo donde el ser humano está despojado del amor de Dios. Es decir, el ser humano no ama a Dios, aunque Dios ama al ser humano. ¿Y qué pasa? Cuando hay paganos, amigos, que lo único que los refrena no es el temor de Dios, sino los derechos humanos. Pero ¿qué pasa cuando también quitan la barrera de los derechos humanos? Entonces hay muchos paganos que estarán felices de actuar con despotismo y barbarie. Amigos, y esos paganos están en todas partes de la sociedad. Están en las universidades como estudiantes, o están en la policía, o están en los gobiernos, o están en los sindicatos. Entonces, ¿qué pasa cuando los mismos gobernantes derrumban los derechos humanos? Lo que queda a esa población que ya de por sí es inmoral, que está despojada del temor de Dios, es lamentablemente actuar de forma déspota y barbárica. Recordemos que está profetizado el carácter del ser humano en los últimos tiempos. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 6. También debes saber esto: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Amigos, aquí el apóstol no nos está hablando de los paganos, nos habla de personas que tienen apariencia de piedad, es decir, personas que tienen un carácter religioso, pero que en realidad son personas malísimas, son personas crueles, aborrecedoras de lo bueno. Son esos que se meten en las casas para tomar a las mujercillas. Recordemos que en la Edad Media un monje católico podía meterse a la casa de una mujer sola, y la mujer luego tenía que hacer lo que sea que le propusiera a ese monje, y si no, ese monje podía denunciarla por bruja, y la mujer se iba directo a la hoguera, condenada por bruja. Amigos, esto era lo que ocurría en la Edad Media, y en un video les mostré las cientos de miles de falsas denuncias que han sido publicadas en un sitio web en Irlanda y en la Gran Bretaña, en donde se ven todos estos casos de cómo personas fueron injustamente calumniadas por la Iglesia Católica como brujas. Entonces, los derechos humanos prohíben precisamente que la autoridad civil o el poder eclesiástico se te meta en tu casa y luego salga a calumniarte. ¿Por qué? Porque precisamente para eso están los derechos humanos,
Como estas personas que tienen apariencia de piedad no tienen temor de Dios, por lo menos que le teman al Estado. Pero ¿qué pasa, amigos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quieren derrumbar los derechos humanos? Ya vemos lo que ha ocurrido con la pestilencia 19, en donde ahora el Estado tiene el poder para meterse a tu casa y revisar si en tu casa las personas tienen la pestilencia 19 y de paso echar un vistazo a tus familiares mientras están en pijamas. Escuchen esto y vean lo que se está registrando. No es un allanamiento en busca de estupefacientes, no es un allanamiento en busca de un prófugo. Es un procedimiento de la policía de Formosa buscando ¿qué? Un caso de COVID positivo. Así los buscan en Formosa. Escuchemos. Ustedes dicen, bueno, todo esto es para buscar a un delincuente. Terrorismo. No, alguien, un allanamiento. Ahí va, escuchen, como entran como si fuesen directamente. Es un allanamiento, miren, ¿Qué pasa? Esto, para ir a la justicia, realmente terrible. Estamos rompiendo la puerta. Estamos rompiendo la puerta. Y por un ariete le rompe la puerta. Rompe la puerta con un allanamiento a la fuerza. Esa imagen de vuelta, Nico, entran con un ariete como si fuese un allanamiento a una banda narco, como si fuese el allanamiento a una organización mafiosa. Es alguien que está dentro con COVID. Sí, aislado. Enfermo. Sí, claro. Está atravesando un virus terrible. Se supone que aislado, obviamente, está en su domicilio, pero por lo que sabemos, ¿no? Lo llevaron a la fuerza a otro centro de aislamiento, donde además, como ya contó Paula Berriña, hay centros de aislamiento donde no hay médicos. Me parece una contradicción. Bueno, atención, enseguida vamos a estar con esto porque al estrés de tener que cruzar una enfermedad que obviamente cuando uno es confirmado COVID positivo se le pasan un montón de cosas por la cabeza, miedo, es un virus muy complicado. Estamos con esta pandemia hace un montón, el impacto psicológico de esto, el impacto psicológico de la gente famosa que dice no sé a dónde me van a llevar en un centro de aislamiento que no sé dónde está. Aparte se sumó a esto que hubo muerte en un centro de allanamiento, de aislamiento. Y encima de todas esas cuestiones tener que sufrir con el estrés de que te allanen en tu casa y te rompan la puerta con un ariete. Sí, yo no sé además si obviamente esto se ajusta a las normas, digamos, de las garantías constitucionales. Sería legal porque hay un juez de por medio que le ordenó a la policía este despliegue de tropas para buscar a una persona enferma. Yo no sé si había algún tipo de ambulancia, pero lo que sí había era patrulleros, como decíamos, y este transporte de tropas, dicen las camionetas, y como decía Nacho recién, le rompieron la puerta, obviamente por orden del juez. ¿Por qué? Amigos, lo peor del caso es que el ciudadano de a pie no tiene idea de las fuerzas malignas que hay detrás de una marcha o de algunas decisiones de los gobiernos. Solo miran la superficie de las cosas, pero no miran la profundidad de las consecuencias de cada evento. Y luego es el mismo ciudadano el que va derrumbando sus derechos humanos. Porque ya vimos, amigos, quiénes son los hombres. Son amadores de deleites más que de Dios. Por tanto, tenemos la seguridad de que lamentablemente lo que viene para el mundo es despotismo y barbarie. Amigos, si Abraham Lincoln hubiera estudiado el Apocalipsis 13, tal vez se hubiera dado cuenta que lamentablemente su nación no estaba para durar mucho tiempo, porque se despojaría en algún momento de los derechos humanos. Pero Abraham Lincoln profetizó que en el momento en que Estados Unidos o cualquier país se despojen de los derechos humanos, ese es el momento en que se acaba la nación. ¡Qué tremenda profecía, amigos! ¿Qué viene? Colapso, anarquía, amigos. De locos. Nosotros no pensemos que en el fin de los tiempos el gobierno va a estar ahí para protegernos. No, amigos, no. Porque lo que viene es colapso. Nosotros damos gracias a Dios de que Abraham Lincoln luchara por los derechos humanos, porque de otra manera en estos días no podríamos ni compartir estos videos, porque sería prohibido, porque no habría libertad de expresión, porque supuestamente ofenden a la madre del Papa Francisco, amigos. Y como dijo Abraham Lincoln, ¿cuánta sangre se derramó por defender esta nación o esta constitución, amigos? Sin embargo, mucha más sangre se derramó por defender la Biblia.
70 millones de cristianos fueron martirizados en la Edad Media para que tú y yo pudiéramos tener la Biblia a la mano. Porque recordemos que al que agarraran con un pedazo de Biblia, así sea una hoja, lo enviaban directo a la hoguera, amigos. Es decir, que fue gracias a la sangre de esas personas que nosotros hoy podemos leer la Biblia. ¡Tremendo! Sin embargo, ¿qué vemos, amigos? Las personas han despreciado ese sacrificio tan valeroso de esas personas. Tienen la Biblia en sus manos, pero no la voltean ni a ver. Tremendo, amigos. Hoy vemos dos formas de actuar. La primera, en la que el mismo gobernante derrumba la estructura legal que sostiene su sociedad. Y la segunda, las fuerzas controladas por la masonería que inducen a los ciudadanos a actuar por fuera de la ley y el orden. Así que no nos extrañe, amigos, que algunas ciudades van a ser convertidas en tierra de nadie, donde inclusive bandas delincuenciales se terminen apropiando de sectores completos de una ciudad. Recordemos que esto ya lo vimos en el mismísimo Estados Unidos, donde un grupo llamado Antifa creó una zona autónoma dentro de la misma ciudad de Seattle, donde la policía no podía llegar, amigos. Imagínense, una ciudad donde de repente tu casa queda englobada en una zona autónoma y ahora ya tú no le tienes que rendir cuentas al gobernante, sino al líder de una banda armada. Algunas personas en las favelas de Río de Janeiro ya saben lo que es lidiar con este tipo de bandas que controlan barrios enteros en una ciudad. Alguien dirá, ¿de qué me sirven los derechos humanos, Ecusatón, si ni el Estado puede entrar a mi barrio? Es lo mismo, amigos, llevar a las personas al límite para aceptar la solución del Vaticano. En este caso, la solución del Vaticano es el establecimiento de una nueva sociedad teocrática controlada por la tecnología, en donde tú tienes que vender tu conciencia si quieres paz y seguridad. Como está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Acaso no estamos viendo las señales, amigos, de que el mundo ya está vendiendo su conciencia por la seguridad? Recordemos el pasaporte verde. Recordemos cómo España ya está exigiendo un pasaporte sanitario, en donde tú para recibirlo tienes que haber vendido tu conciencia. Has tenido que venderle el alma al diablo para recibir ese pasaporte sanitario. Pero los que no lo tienen, no podrán sentarse juntos, no podrán ir a un estadio, no podrán abrazar a sus familiares, tendrán que estar distanciados. De locos, amigos. Hoy las personas, por la paz y la seguridad, están dispuestas a venderle su alma al diablo. Y vimos que Abraham Lincoln tuvo que lidiar con una guerra. ¿Y qué más inseguro que una guerra? No hay paz. Pero Abraham Lincoln no repudió de las libertades ni de los principios constitucionales por la paz y la seguridad. Ahora, alguien de seguro saldrá a calumniarme diciendo que yo soy guerrerista, porque hasta ese punto salen, ¿verdad? Y ante esa calumnia yo respondo que lo que nuestros gobernantes decidan, sea para mal o para bien, de eso tendrán que rendirle cuentas a Dios, porque la Iglesia de Cristo no está regida por los derechos humanos, sino por la ley de Dios, que es 100 veces más exaltada que los derechos humanos. Porque el que guarda la ley de Dios es siempre bueno, porque ama al prójimo y no hay tacha en esa persona. Pero, ¿qué pasa? Los paganos no guardan la ley de Dios. Por lo menos deberían estar regidos por los derechos humanos. No solo ellos, sino precisamente a quienes denuncia el apóstol, a aquellos que tienen apariencia de piedad, pero vienen a ser hombres crueles. Los religiosos, amigos, que andan como sepulcros blanqueados, pero que su deseo es meterse a la fuerza a las casas de las mujercillas. Para esos depravados es que se necesitan los derechos humanos. Pero en cuanto a nosotros, en cuanto a la Iglesia de Cristo,
Nosotros no le tememos al hombre, porque está escrito en Proverbios capítulo 29, versículo 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Así que yo no estoy defendiendo derechos humanos, yo defiendo la palabra de Dios. Ojalá todo el mundo leyera la palabra de Dios, pero si algunos dicen que no quieren leer la palabra de Dios, haciendo uso de su conciencia, entonces por lo menos que guarden y obedezcan los derechos humanos. Porque, amigos, está escrito en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Y qué es lo que lo detiene? Como ya se los he probado en otros videos, son los derechos humanos. Cuando la Constitución de Estados Unidos y de los países americanos caiga, y prácticamente ya está caída, porque se sostiene por un hilo, entonces nada detendrá al anticristo para imponer su marca de la bestia en el mundo. Ese es el objetivo final de Roma, amigos, obligar a cada uno de los seres humanos en este mundo a asistir por la fuerza a la Eucaristía en domingo. Algo que bíblicamente hablando es un completo despropósito. Recordemos, amigos, que la salvación siempre es por fe, como está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué pasa cuando tú eres obligado a realizar cualquier rito religioso o ceremonia por decreto de Estado? Ese rito religioso pierde por completo su esencia, porque ya no se hace por fe, sino que lo estás haciendo porque el Estado te está forzando, y por tanto, si lo que haces ya no es de fe, ahora viene a ser de pecado, aun y cuando sea una ceremonia religiosa que tenga apariencia de cristianismo. Leamos en Romanos capítulo 14, versículo 23, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, que cuando un líder religioso, por ejemplo el Papa, usa la fuerza del Estado para imponer la asistencia obligatoria a la Eucaristía en domingo, seguro que el ciudadano común podría pensar que esa ceremonia, como supuestamente es cristiana, pues restaurará la paz y la seguridad en una sociedad sumida en el caos. Pero cuando analizamos lo que dice la palabra de Dios, el resultado de obedecer cualquier rito o ceremonia religiosa por fuerza o por decreto de Estado es contrario, es decir, no trae paz y seguridad, sino que trae caos y anarquía, amigos, porque lo que no se hace por fe es pecado, queriéndonos decir que traerá el resultado totalmente opuesto. Porque está escrito en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, las personas del común de seguro pensarán, pero ¿qué tiene de malo la asistencia en domingo a la Eucaristía, aun si es por decreto de Estado? Pero ¿qué pasa? La Biblia nos dice que es una obra del diablo. ¿Por qué? Porque no se hace por fe, sino por obligación, por ley. Por supuesto, además de todo, ya hemos probado 1000 veces que el domingo no es el día de reposo, que ni siquiera la palabra domingo está en la Biblia. Reposar en domingo ya de por sí es pecado, y aún recibir la Eucaristía también es pecado, porque la Iglesia Católica declara que Jesús se ha convertido en una galleta, y eso es pecado, porque recordemos que Jesús está en el templo celestial en el cielo. Sin embargo, por el ánimo de la discusión, algunos podrían decir que de todas formas es algo cristiano, pero ya vemos que no es cristiano ir a la Eucaristía en domingo por obligación del Estado. No es nunca cristiano, porque no se hace por fe, sino por decreto de Estado. Así que toda persona debe saber que jamás Dios estará ahí, en donde algo se hace por ley y no por fe, amigos. En este caso, el que sí está es el demonio. Y recordemos que toda ley religiosa global
es una señal clarísima de que el fin de la intercesión de Jesús se acerca. Por lo tanto, si tú puedes siquiera pensar que vas a pecar para luego arrepentirte en estos últimos tiempos, ojo, porque de pronto, en el momento en que tú peques, ya Jesús acabó la intercesión para ti y entonces has quedado por fuera de la vida eterna. Porque recordemos, nadie sabe cuándo Jesús finaliza la obra intercesora para cada persona. Muchos piensan que durarán toda la vida y se arrepentirán hasta el último segundo cuando estén en el año 99, en el segundo 99, en el lecho de su muerte, en su cama, y ahí se van a arrepentir. No, la intercesión de Jesús acaba cuando la persona sigue viviendo, cuando su vida sigue normal. Puede ser que acabe a los 40 años, a los 50, a los 60. Nadie sabe. Lo que sí sabemos es que acabará para todo el mundo cuando se pase una ley religiosa global. En ese caso, es obvio que algunos obedecerán primero y otros de último. Así que la intercesión finalizará para los que obedezcan primero y luego para los que obedezcan de último, es decir, ese decreto religioso global, amigos. Así que tú no juegues nunca con el pecado cuando veas a la Iglesia unida con el Estado, como está ocurriendo hoy en día, cuando veas a países, a imperios como Estados Unidos ejecutar órdenes del Vaticano, porque ya el Papa ha dicho que el bautismo negro es para todos. Así que no me salgas después a preguntar: ¿qué haré, Cusatón, que ya recibí el bautismo negro? Porque yo no tengo evangelio para dar respuesta a esa pregunta. Ya tú tienes que comunicarte directamente con Dios, porque de mi parte en la Biblia lo único que sale es que el que obedezca el decreto religioso global perderá para siempre su salvación eterna. Así que yo no tengo respuesta para aquellos que reciban ese decreto religioso global. No lo hacen por fe, sino por orden del gobierno. Amigos, es pecado, y es un pecado que es cometido a nivel global. Por supuesto, es una violación rotunda a toda ley. Pero aún, si fuéramos a aceptar o a dejar a un lado la ley, porque supuestamente no estamos bajo la ley, tenemos que entender que todo lo que no se hace por fe es pecado, y todo lo que tú obedezcas de parte de una unión de iglesia y Estado es pecado, amigos. Toda iglesia que esté unida con el Estado y tú asistas a una ceremonia o rito de esa iglesia es pecado. Ahora, la Iglesia Católica es más directa con esto, pero ¿qué pasa con la Iglesia Evangélica? Sus pastores guardan silencio, amigos, mientras sus líderes están unidos con el Estado. Ahí no hay fe, ahí lo único que hay es pecado. Hasta pronto, amigos.